esto, ¿no? Mauro está ahí, hay colegas de muchos más medios. No digo reabrir la sala de periodistas de Olivo, pero bueno, hace un frío de morir. Es lo que dice Claudio, no quieren hablar porque no tienen respuesta, porque el final, ¿cuál es? Pequeño comunicado, digo, de 3 líneas anunciando los anuncios en el viernes. Participaron, porque no es menor. Vos fíjate, estaban, bueno, naturalmente el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Salud Ginés González García, estaba Vito Velo, estaba Vilma Ibarra, bueno, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, Diego Santilli, estaban Bianco, Goyán y Quirós, los ministros del área de salud. Pero el tema es que no tienen respuesta al interrogante último. ¿Cómo puede ser que se desdigan así de lo que decían el 8 de julio? La razón es económica, es hastío de la gente. Y eso hay que poder explicarlo, hay que elaborarlo, pero no hoy con estos números. A ver, llevamos a Luis Cámara y me agarro de lo que decís. ¿Vos te acordás cuando fue el cierre que nosotros decíamos, cómo van a explicar que cierran? Porque si estamos diciendo que todo está bien, ¿por qué hay que volver a fase 1? La verdad hay que decir, para mí aquel día era muy importante para el presidente, sobre todo que no le vaya mal en el anuncio. No le fue mal, dijo para mí el error de decir que cuarentena es remedio, pero en general fue un discurso, está bien, a uno le puede gustar más, no hubo una metida de pata. El presidente venía de canalla, todas esas frases. Yo no sé si lo va a decir el presidente. Digo, ahora, ¿cómo van a explicar ahora? Bueno, pobres, se les viene el mundo al revés. O sea, tienen que explicarte que te compres un traje de baño el día que llueve y un paraguas el que hay sol. Eso es lo que les pasa. Bueno, déjame darte información que yo no sé si el presidente, vos hablabas de, bueno, eventuales metidas de pata o frases en cada una de las conferencias que quedaron en el recuerdo de los periodistas. Déjame decirte cuál es el argumento que usan hoy desde el gobierno, uno de los tantos argumentos. Dicen que los medios de comunicación impusieron un poco esta idea del hartazgo social y que un poco le remacharon la cabeza a la gente con esta idea. Siempre la culpa la tenemos los medios. Bueno, con sus propios intendentes. Eso es un argumento que no 1000 kilómetros adelante nuestro con lo que dicen ellos. Eso lo podemos discutir, porque yo creo que los medios han apoyado las medidas del gobierno de una manera... el argumento del gobierno. Claro, pero se puede discutir, pero... Obscena, te diría. Se han apoyado demasiado apoyo. Y me van a malinterpretar lo que voy a decir. Me lo van a malinterpretar, me lo van a sacar de contexto. Si los medios de comunicación hubiésemos estado en contra, la cuarentena duraba 15 días. Y muy bien que la apoyamos, y así debió ser, y muy bien lo que hicimos. Pero faltó debate, porque hoy estamos todos asustados que aumentan los contagios, y ese no es el gran problema, a mi ver. Hoy viene Cámara. Espera, está Cámara. Espera, a ver. Y va a venir en instantes Claudio Blocopit. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y hoy es un día un poquito preocupado, la verdad. A ver, contanos cómo ves vos, cómo sentís lo que está pasando. Sí, esperamos unos resultados un poco mejores. Tiene que ver también con el número de test, eso ya lo dijo Gustavo. Gustavo, tiene que ver con el número de test porque no sé si ustedes saben o si ya tienen que ver que alrededor del 35 o el 40% de la gente testeada da positivo. O sea que si testeamos más siempre van a haber más casos. Claro. Para mí lo determinante en este momento diría que es la ocupación de camas, que es lo que más preocupa. Siempre. El sistema público acá en Cava, digamos, está aguantando bien y se están armando nuevas estructuras que van a permitir un poco mejor, y el conurbano, que a esta altura ellos ya pronosticaron estar, digamos, muy mal. Recuerdan que decían que el 15 de julio estamos ante un posible, entre comillas, colapso, por así decirlo. Está, digamos, con un 60, 62 y tal vez un poquito más de ocupación, con algunos distritos un poco más complicados, algunos hospitales y otros bien. Ese es el problema, que uno no sabe los pacientes para dónde van. A veces pasa eso, ¿no? Un hospital está muy ocupado y a lo mejor el otro que está a 30 cuadras está más libre. Yo creo que eso en la toma de decisiones más va a predominar la ocupación de camas más que el número de casos, porque estamos en el pico total del número de casos. Como yo les había dicho a ustedes que venían 2 meses duros, se lo dije hace un mes. Sí. O sea, no, y debo decir algo más. A mí me invitaban y decían Luis, yo me acuerdo, yo me acuerdo a vos cuando fue la noche que se tomó la decisión de la fase 1, que la primera pregunta que te hice fue, bueno, bajar los casos. Y vos me contestaste, no van a bajar. Me acuerdo de tu respuesta. Porque estamos en el pico, que en realidad son como mesetas. Nosotros vamos por escalones. Mayo fue un escalón grande, que fue todo el tema de los barrios. Esos barrios se están yendo para el conurbano, ese mismo fenómeno, ¿no? Después vino el otro fenómeno, que son
muchas casas que no son unifamiliares, sino que viven varias familias en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, y después pasó a la comunidad. Entonces en junio fue otra subida, en julio es otra, y se supone que la capital, por algunos datos, que estuvimos hablando con Fernán Quiroz, digamos en 1 o 2 semanas los casos tienen que empezar a descender en forma genuina, no que sube y baje de acuerdo si tengo más o menos testeo, ¿no? Eso es importante lo que dijo Gustavo, ¿no? Ese que dijo eso. Sí, Gustavo. Sí, nosotros recién decíamos... Si yo hago, doctor, lo mismo... 6.000 testeos tengo un número, y si hago 7.000 tengo otro, ¿no? Claro. No, usted recién decía el dato que sé que es el que mira el gobierno y las autoridades sanitarias, ¿no es cierto? Que es el de la ocupación de camas, pero como ese también subió, la pregunta que le hago, teniendo en cuenta que usted forma parte del equipo asesor, ¿no es cierto?, de las autoridades políticas, es si estamos, a su modo de ver, en condiciones de flexibilizar, de volver a la fase 3. Se puede flexibilizar, pero me parece que un poco algunas cosas se van a tener que replantear. Yo propuse algo que habría que flexibilizar, hay que ver después mañana, tenemos una reunión a ver cómo acordamos, pero estar muy atento a que si los casos empeoran, tener que volver un poco para atrás. Y en eso apostamos mucho a que la gente, digamos, se maneje con la mayor responsabilidad posible. Igualmente, el número de gente de esta cuarentena no fue igual que el número inicial. Hay como una especie de mayor cantidad de movimiento de gente por 1000 razones que no vienen al caso, y no es el periodismo, dicho sea paso, ustedes han colaborado mucho. Totalmente. Por las dudas, porque justo estuve escuchando antes. Sí, no es un argumento de un sector del gobierno, no es nuestro, claramente. Yo te lo digo desde mí, que lo escucho, te digo que no, ustedes han colaborado mucho. De repente asustaban un poco de más, te diría. Es verdad eso, ahí tiene toda la razón. No. Faltó debate. Ahora, doctor, en la ciudad de Buenos Aires, a ver, usted dice que la ocupación de camas está bien. Ahí bien, ahí hay un poco el problema con el sector privado, que está un poco más ocupado. El comportamiento del sector privado y el sector público es diferente. El sector público tiene más camas ocupadas en terapia intensiva que el privado tiene más problemas con las camas generales y no tanto en terapia intensiva. Ahora Velocopil, seguro si viene dentro de un rato, va Acaba de llegar. Va a presentar Acaba de llegar. una especie, pero el sector privado se logra acomodar. Para que tengan una idea, yo puedo contar mi propio hospital. Hasta hace un mes teníamos 40 y pico de camas ocupadas. Hoy estábamos en 180. Este fin de semana tuvimos 210 camas. Imagínense lo que es el pico, ¿no? O sea, subimos. ¿Todo eso mes, COVID o todo terapia? No, COVID. No, terapia no, terapia COVID. Muchas camas generales y no tanto en terapia. No sé por qué el comportamiento del sector privado es distinto del sector público. El sector público, hay, digamos, la tasa de ocupación proporcionalmente de terapia intensiva es mayor que en el sector privado. No te podría explicar bien qué es, pero digamos, el coronavirus en cada segmento social golpea de una manera diferente. Eso es obvio, eso es obvio. Entonces Velocopil seguro va a decir que, digamos, las camas comunes están muy al límite, por eso, digamos, desde el ministerio también se logró que los sistemas de alta sean más rápidos. Nosotros queremos hablar también con el tema de los geriátricos, a ver si podemos dar una alta clínica sin necesidad de tener un PCR negativo, porque se quedan pacientes ancianos de repente que están bien, que podrían estar en un geriátrico, están en un hospital, lo cual son cosas que hacen al flujo de la dinámica de camas. Por eso nos juntamos con los ministros de la provincia. Espera, Luis, porque vos ya sos parte del programa, así que esperá un segundo. Gustavo y Paulo tienen datos importantes que hay que sumar. Dale, chicos, vamos. Sí, a mí me gustaría darles un dato para entender un poco por qué volvemos a fase 3. Porque muchos dicen, ¿cómo volvemos a fase 3 con el número, por ejemplo, que tenemos hoy de récord de casos y de muertos? Me tomé el trabajo de ver desde el 1 de julio cómo fue la dinámica semanal de crecimiento. Vos tenés, la primera semana te creció en Capital Federal un 35% los casos. Y la segunda semana, digamos, desde el 9 de julio al día de hoy, te crecieron 19%. En provincia será algo parecido. La primera semana creció 40% la cantidad de casos, y la segunda semana creció 28%, haciendo el comparativo siempre con la cantidad de test. Es decir, que aunque a nosotros nos asustan que hoy tenemos más casos, en realidad la dinámica de crecimiento es menor que la que veníamos teniendo a fin de junio. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuánto era a fin de junio y cuánto es hoy el crecimiento? La velocidad.
Por ejemplo, yo te doy el número. La semana pasada nosotros teníamos en Capital Federal, a esta altura, 35.700 infectados. Y hoy tenés 41.457, te da un poquito menos del 20%. Ahora, el 1 de julio tenías 28.000 contagios. 28.000. En la primera semana vos saltaste de 28.000 a 35.000. Que es un salto casi de un 35%. Y esta semana vos saltaste, no los quiero abrumar con números, pero saltaste menos. Claro. Bien. ¿Se entiende? A ver, Paulo quería agregar algo. Yo quería agregar que en la reunión de hoy, doctor, una de las informaciones que hubo es que vamos a tener que poner mucho énfasis, y lo va a hacer mañana el presidente, en marcar la responsabilidad social, y que una forma de abrir es blanquear lo que ha pasado, porque muchos sostienen, y fundamentalmente en muchas intendencias, que el resultado de esta supuesta fase del 1 de julio no fue buena. O sea que no es que el 1 de julio endurecimos la situación y por eso vamos a estar mejor. Entonces es mejor como blanquearla y volver a esa supuesta fase 3, donde no hay mucha diferencia entre la fase 3 y el periodo del 1 de julio, 3 de julio, hasta el día de hoy, donde ven una movilidad impresionante. Y además preocupación porque salvo 6 provincias, en todas las provincias hay rebrotes otra vez. Puedo... A ver qué dice Luis, Dale. y ya tenemos que liberarlo a Luis. Sí, Luis, ¿qué decís de esto? Bueno, los rebrotes tienen que ver, yo creo que hace más de un mes que les dije a ustedes que los virus estaban saliendo de ambas hacia el interior, así que es imprescindible tener que controlar esta situación, si no muchas provincias, ese estado bueno que tienen, no es que lo van a perder, pero se las van a ver un poco duras, digamos, nerviosas, eso es obvio. Pero, digamos, los datos de Cava vienen bien y los de la provincia van a ser un poco más difíciles en un tiempo. Ese es un mes difícil, muchachos, es el mes que nos toca como este pico máximo y hay que apretar los dientes y aguantar. ¿Qué quieren que les diga? Está claro. Luis, clarísimo. Pero yo creo que no vamos a llegar a situaciones alarmantes. Digamos, se abrió Tecnópolis, por ejemplo, hoy Fernán nos comentó que la utilización de las hotelerías que se hacían para los pacientes, para tenerlos aislados, disminuyó un 30%. Esos son datos alentadores. Que Buenos Aires va a ir empezando a bajar, la tasa de ocupación de cama es más o menos 2 semanas y el conurbano va 2 semanas a 3 atrás. Yo Eso también decíamos lo anoche. dije, y el otro Eso decías día otro día. Ginés volvió a repetir esa frase. Sí. El fenómeno, digamos, primero se va a ver siempre en la capital y después un poquito después en el conurbano. Por supuesto que es un mes duro, de mucha tensión nerviosa y bueno, como yo dije, es la etapa de la guerra de nervios, que nos ponemos todos mal y hay que tratar de resistir. Pero yo creo que se puede flexibilizar, pero estar muy atentos, con la idea de que si ocurriese algo negativo desde el punto de vista sanitario hay que volver para atrás. Luis. Pero yo creo que eso no va a pasar. Ojalá, Sí. que hasta ahora venís acertando. Luis, abrazo enorme, gracias como siempre. Bueno, Luis Cámara. gracias.